Hola amigos, yo soy el doctor Don West y bienvenidos una vez más a otro episodio en la serie de podcast Perspectivas Bíblicas. Estamos en una serie de 4 videos bajo el título La mentalidad del remanente y en el último episodio nosotros aprendimos que la mentalidad del remanente es una mentalidad eh, de arrepentimiento. En este segundo episodio vamos a aprender que la mentalidad del remanente es también una mentalidad obediente, una mentalidad de obediencia. Pero antes de seguir, vamos a pedir la dirección de Dios en este episodio. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí con otro episodio de Perspectivas Bíblicas. Ayúdanos, Señor, a entender claramente lo que dice tu santa palabra y ayúdanos también a aplicar sus principios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que la mentalidad del remanente, ese pueblo de Dios que está representando a Cristo en estos últimos días, que tienen el privilegio de reflejar el carácter de Cristo, que tienen la gran responsabilidad de compartir el mensaje, el último mensaje de esperanza con el mundo. La mentalidad de ese remanente, vamos a aprender, es también una mentalidad de obediencia, una mentalidad obediente, porque no solo están dispuestos a dejar que el Cordero de Dios quite sus pecados, sino que les gusta estar con Él todo el tiempo. Así es donde dice en el libro de Apocalipsis. Para ellos, um, este remanente, perdón, uno que es tan considerado y poderoso, Cristo, para quitar sus pecados, es digno de tener con unos todo el tiempo, ¿no? Entonces escuchamos esta declaración que encontramos en Apocalipsis 14, versículo 4. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él vaya. Esta mentalidad obediente, déjenme decirles, no es un legalismo servil y egocéntrico, sino es una mentalidad que permite que el Cordero los guíe, llevándolos a donde Él quiera para su honor y para su gloria. Nada que ellos hacen es por sus propias fuerzas y nada es con el intento, un esfuerzo para ganarse la salvación. No, ellos le sirven al Señor por amor, le obedecen por amor, lo siguen porque lo aman. ¿Ok? Y dice en Apocalipsis 1, 5 y 6 acerca de su pueblo, los salvos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea gloria e imperio por todos los siglos de los siglos. Así que la mentalidad del remanente no es pensando que ellos son algo grande, algo importante, que ellos tienen el poder de obedecer los mandamientos de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. De ninguna manera ellos piensan en esa forma. Dan toda la honra y dan toda la gloria a Cristo. Así que dice en este versículo que nosotros conocemos muy bien, Apocalipsis 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que los dos elementos que tiene el pueblo de Dios en los últimos días, ellos guardan los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, porque Dios les promete el poder
para poder rendir obediencia a todos los mandamientos de Dios, no solamente el mandamiento del sábado, que obviamente va a ser la prueba, ¿no? La gran prueba de los últimos días, porque si Dios tiene la capacidad de dar poder para obedecer ese mandamiento, el cuarto mandamiento, entonces el poder del Espíritu Santo también nos puede capacitar para que podamos, por la gloria de Cristo, obedecer toda la santa ley. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y no solamente el pueblo de Dios tiene fe en Cristo, como profesan muchos cristianos, ¿no? Pero ellos tienen la fe de Jesús, es decir, que tienen la misma fe que tuvo Jesús cuando él anduvo en esta tierra. ¿Y cómo fue demostrado esa fe en su vida? Él estaba obediente a cada mandamiento, a cada palabra que salió de la boca del Padre. Así que los dos elementos, los mandamientos de Dios, que es la expresión de su carácter, la fe de Jesús, cómo se desarrolla ese carácter en situaciones de la vida real. Y se habla mucho de los mandamientos de Dios, ¿no? Se habla mucho sobre ese tema, como adventistas del séptimo día. Es uno de los temas que se habla mucho de los mandamientos, pero cuando la Biblia habla de la fe de Jesús, ¿de qué se trata? ¿Qué significa tener la fe de Jesús? ¿Será que la fe de Jesús se trata de saber eh, muchas cosas acerca de Jesús? ¿Será que tiene que ver con información todavía? Si es saber solamente de Jesús, si de eso se trata, entonces todos los teólogos tienen la fe de Jesús. Eh, ¿Será que la fe de Jesús es tener mucha inteligencia de Jesús? Entonces, todo historiador religioso tendría la fe de Jesús, ¿no? ¿Será tener mucha información detallada acerca de Jesús? ¿O es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita para tener la fe de Jesús? ¿Qué es la fe de Jesús? Em, Tener la fe de Jesús, mis amigos, no es solo tener fe en Jesús, sino tener la fe que Jesús demostró cuando vivió su vida terrenal. Esta es la fe que conduce a las buenas obras. Es la fe que lo llevó a someter diariamente su voluntad a la de su Padre. La fe que tuvo su mayor examen en el Getsemaní cuando él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la fe de Jesús. La fe que dice que haré todo lo que Dios quiera que haga y no importa si me cuesta la misma vida. Esa es la fe de Jesús. Y el pueblo remanente es un pueblo que en su propio andar va con Cristo al Getsemaní, donde quiera que Él vaya. Así dice la palabra. Tienen una mentalidad obediente para seguir al Cordero y cuando les dice en Mateo 16:24 que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, eso es exactamente lo que hace el remanente. Y podemos hacer la pregunta, ¿a dónde va la gente? Con una cruz. Cuando tomamos nuestra cruz, bueno, ¿a dónde iba Jesús cuando él tomó su cruz? Al Calvario, al Calvario, hasta la misma muerte. Y el yo tiene que morir, mis queridos hermanos. Van al lugar de victoria, victoria sobre el egoísmo, victoria sobre el yo. Nuevamente este texto que mencionamos en el último episodio, y ellos le han vencido. ¿Pero cómo? ¿Cómo es tener la victoria? La Biblia habla en muchos lugares de la victoria. En los primeros dos capítulos, bueno, los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, habla 7 veces de la victoria. ¿Ok? Los que vencen, dice.
en todos los mensajes que van a las 7 iglesias, que son las 7 diferentes épocas de la iglesia, desde el tiempo cuando comenzó la iglesia cristiana hasta estos últimos días, cada mensaje a las 7 iglesias termina con una promesa para los que vencen. Ahora, si no fuera posible, hermanos, si no fuera posible vencer el pecado, vencer los defectos, las debilidades de nuestras vidas, entonces Dios no hubiera prometido 7 veces en el Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3, el que vence. Es que Dios nos da la victoria, Dios nos da el poder para vencer. Y es por eso que dice aquí, Apocalipsis 12, versículo 11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Tenemos que tener algo que decir a favor de Cristo, a favor de la fe, a favor de la palabra de Dios. No es posible crecer en fe, no es posible llegar a tener la fe de Jesús si nosotros no practicamos compartir nuestra fe con alguien. Estamos viviendo en un mundo cuando cada día hay muchas personas que están perdiendo la vida y están yendo al sepulcro, muchos sin conocer a Cristo. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de clase. Amén. Hay muchas personas que no conocen a Cristo. Y la única manera para nosotros creer y llegar a tener el carácter de Cristo es, sí, tenemos que tener la fe de Jesús, tenemos que compartir, ¿verdad? Pero debemos tener algo, algún testimonio que compartir con los demás. Y así es la única forma que podemos tener la victoria. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y miren esta tercera parte. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, que el pueblo remanente prefieren morir antes de violar un principio de la palabra de Dios. Y esto precisamente es lo que vimos en la vida de Jesús. Él prefirió la muerte, sufrir la muerte antes de violar la voluntad de su Padre. Así que la mentalidad del remanente, como aprendimos en el episodio anterior, es una mentalidad de arrepentimiento. Y podemos ver la relación, la correlación con este elemento descriptivo también. ¿Sí? Porque el arrepentimiento es lo que nos lleva a los pies de Cristo para confesar que hemos salido de su divina voluntad, pero estamos dispuestos, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo, a hacer un cambio, permitir que el Espíritu Santo lleve a cabo el nuevo nacimiento, amén, en nuestros corazones, como Jesús le enseñó a Nicodemo en Juan capítulo 3. Así que esa es la mentalidad del remanente, mis queridos hermanos, y es una mentalidad de obediencia hasta la misma muerte. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que seamos parte de ese pueblo descrito en Apocalipsis capítulo 14, que siguen al Cordero por donde quiera que Él vaya, y que seamos obedientes hasta la misma muerte. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido a nosotros, seres humanos, el privilegio de representar tu carácter en este mundo de pecado, en este mundo de maldad. Y en esta última generación, Señor, tú tienes un plan especial para tu pueblo, para que a través de ellos el mundo pueda conocer el poder del Evangelio, que el misterio de Dios pueda ser completado. Sabemos y entendemos que por nuestras propias fuerzas esto es totalmente imposible, pero la palabra de Dios nos dice
en Filipenses 4, versículo 13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que ayúdanos, Señor, por el poder del Espíritu Santo, a ser parte de tu pueblo, de tu remanente, que tienen una actitud y una vida de obediencia. Pero ayúdanos también a recordar que a veces caemos. Y cuando caemos, cuando pecamos, tú eres fiel y justo, no solamente para perdonarnos, sino también limpiarnos de toda maldad. Que esta sea la realidad en nuestras vidas. Bendice a cada uno viendo este programa. Bendice a cada familia, a cada persona. Te lo pedimos y te damos gracias. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor los bendiga a cada uno. Y aquí vamos a estar esperándoles para la tercera parte de esta serie sobre la mentalidad del remanente. Recuerden que pueden visitar el sitio web donrwest.com. donrwest.com, donde pueden ver estas grabaciones y también pueden ver varios blog posts. Ahí también hay un botoncito en la parte de arriba del sitio web para traducir el contenido al español y pueden compartir con los demás también, que ellos también puedan beneficiar de la verdad y de la palabra de Dios. Entonces, hasta la próxima. Que Dios los bendiga grandemente. Adiós.